Bueno, buenas noches para todos, compañeros. Estamos aquí entonces en esta reunión de debate para la actividad del reto número 4. Busquemos la piedra filosofal del curso Filosofía Medieval con el tutor César Osvaldo Ibarra. Entonces a socializar, vamos a debatir una participación en un Padlet donde cada uno hizo sus aportes. Entonces, la pregunta que hizo aquí nuestro compañero Daniel Estupiñán, con el tema que se propuso ahí en el foro participativo, era sobre el laicismo, partiendo de las disputas de Occam contra el papado. Y la pregunta que él plantea es si el Estado debe regular la influencia religiosa en las decisiones públicas. Entonces, Daniel nos responde ahí que desde su punto de vista el Estado no debería regular específicamente esa influencia religiosa en las decisiones públicas porque eso supondría tratarla como un tipo de influencia excepcional. Creo que él dice que es más coherente que el Estado establezca unas reglas para que valgan para todas las fuerzas generales que quieran influir en la vida pública. Esos grupos económicos, movimientos ideológicos, corporaciones tecnológicas, todo. Entonces, que si el Estado regula solamente la influencia religiosa, entonces corre el riesgo de discriminar un tipo de participación social frente a otras que pues deberían ser tratadas también como iguales, ¿no? Entonces, Paula Catalina también hizo su aporte, ella está aquí con nosotros, entonces ella nos puede compartir. ¿Listo? Bien, pues digamos que con respecto a lo que decía el compañero Daniel, estoy de acuerdo. Y es que sigamos, nos planteamos acá en Colombia, recordemos que Colombia es un Estado social y democrático de derecho. Hace mucho dejamos de ser un Estado laico. Por ende, desde hace muchos años, si nos vamos a la Edad Media, vamos a la Escuela de Traductores de Toledo, vemos por qué el Estado también como que le restringe un poco a la religión. Influir en estos temas económicos o que tenga cierto poder debido a todas las restricciones que ponían en los escritos. Un claro ejemplo, como vuelvo y lo repito, con la Escuela de Traductores de Toledo, cuando ellos se pusieron a estudiar lo que fue Aristóteles. Y es que, pues también el mismo autor lo dice, no consiste como tal en silenciar a la religión, sino tratarle de impedir que reclame esa autoridad absoluta. Por ende, el Estado debe estar en completa concordancia en relación con estas decisiones públicas, claro está, sin dejar a un lado el tema religioso, que es muy importante para las personas. Ok, muchas gracias, Paula, por su participación. Y nuestro compañero Nelson también dio un aporte. Compañero Nelson, bien pueda. Eh, pues al respecto de la pregunta, yo escribí que el Estado regule la influencia religiosa en las decisiones políticas, pues implica darle una jerarquía, digamos, en comparación con otras fuerzas sociales, como los grupos económicos, como los movimientos sociales. Y digamos que lo más conveniente en esto, digamos, para esta cuestión es pues acordar, hacer un acuerdo de normas que abarquen a todos los actores que buscan influir en la vida pública. Y en ese sentido, eh, se asegura, digamos, que todo el mundo tenga participación y tenga equidad en esa participación. El enfoque más coherente con la laicidad es crear regulaciones transparentes que incluyan a las organizaciones religiosas sin darles, digamos, privilegios, pero tampoco restringirlas injustamente, es decir, que todo el mundo se mida con el mismo rasero. El verdadero laicismo no busca silenciar la religión, sino evita que cualquier poder pues, ejerza una autoridad, digamos, absoluta, una autoridad unilateral. El Estado debe asegurar que las decisiones públicas sean tomadas de acuerdo con los criterios racionales, de acuerdo con la democracia, estamos en un Estado democrático, y manteniendo un equilibrio frente a todas las influencias, ya sean religiosas, ya sean seculares, y que estén, digamos, esas decisiones estén en beneficio de todos. Bueno, muchas gracias, compañero Nelson. Bueno, mi aporte tiene que ver un poco con ese escrito, ¿no? Con esa crítica que hace Occam, que es realmente donde partimos, ¿no?
porque en el libro que él escribe, donde él hace una crítica, y la crítica que él hacía era a ese poder absoluto que acumulaba el papado y cómo tenía un abuso de autoridad religiosa, ¿no? Sobre la sociedad como tal. Entonces, en ese contexto, yo sí considero que el Estado sí debe de regular cierta influencia religiosa en las decisiones públicas, ¿no? Partiendo desde ese contexto, partiendo del contexto de que había como abuso de autoridad por parte de esa entidad religiosa, pero no una regulación que expulse la fe del debate, sino más bien para evitar precisamente que se presente cualquier forma de abuso de poder. Y entonces en eso sí estoy de acuerdo yo con Ockham, ¿no? Su problema no era realmente con el cristianismo, sino con el papado o con esa institución religiosa que quería controlar la vida política de una manera autoritaria en ese periodo de la Edad Media. Entonces, cuando la fe se usa para dominar, entonces ya deja de ser fe y se vuelve una tiranía, que era lo que realmente estaba ocurriendo, que inclusive ahora en el producto creativo que vamos a elegir, la compañera Paula lo define y lo dice de manera tan especial, ¿no? Con con esa forma de expresión que tiene que ver con esa acusación, con esos juicios injustos que hacían, con esas condenas que emitían, esa persecución desde la Inquisición, ¿sí? Desde las cruzadas, todo eso. Entonces, yo como cristiano, yo defiendo que la religión tiene un legítimo lugar, sí tiene un lugar dentro del debate público, hay participación, las convicciones espirituales pues inspiran valores, ética, compromiso social. Lo que no debe ocurrir realmente es que una autoridad religiosa imponga sus decisiones como si todos tuvieran que obedecerlas, ¿sí? Al pie de la letra, sino que tiene una postura y los demás son libres de decidir qué es lo que realmente a lo que nosotros queremos apuntar, ¿no? Al libre pensamiento, que las personas sean libres de pensar con libertad, sin temor a ser censurados o a ser castigados por una institución religiosa que considera eso como malo o desde su punto de vista como si fuera un delito. Por eso digo que la fe puede iluminar, pero nunca dominar. El Estado debe garantizar la libertad religiosa, pero también la libertad frente a cualquier abuso religioso, que era lo que se estaba presentando en el contexto del escrito de Ockham, ¿no? Entonces, esa es la línea justa. En última, no se trata de sacar a Dios de la conversación, sino de impedir que alguien use el nombre de Dios para mandar sobre los demás. Y esa es en esencia la advertencia que ya hacía Ockham en su tiempo. Entonces, la compañera Paula que ha levantado la mano tiene para participar, bien pueda. Sí, con respecto a lo que dices, es totalmente cierto. Y un claro ejemplo lo vemos, no sé si conocen un libro que se llama Maleus Maleficare o El martillo de las brujas. Es una tesis que realizan, creo que fueron dos curas de en ese entonces, con el fin de llevar a cabo todo lo que es como acusar de brujería y cómo llevar a cabo toda la quema de brujas de Inquisición, o sea, imponiendo condenas aún sin conocer bien estos temas. Y es que lo vemos incluso todavía aún hoy en día se ven ese tipo de condenas, ya no se, como se decía en ese entonces, se lastimaba el cuerpo, pero ahora se condena es el alma, ¿no? Sí, sí, tiene toda la razón. Bueno, yo me di a la tarea de estudiar un poco y de ver algunos documentales sobre la Inquisición y sí noté que muchos de los juicios que se hicieron fueron injustos y que no habían pruebas como tal y que se hizo una persecución inclusive a personas que eran muy devotas de la religión, pero por no alinearse con cierto pensamiento teológico de la institución, entonces eran acusados de herejes y por eso los quemaban y los mataban y los perseguían, ¿sí? Entonces mire cómo Ockham critica eso desde ese escrito que él hace, esa crítica que él hace a la institución papal, ¿no? Entonces, no Sí, sé y si, mira si que, quieren... perdón, te interrumpo, Sí, un caso muy claro que se ve es el de Giordano Bruno. Claro que Giordano Bruno ya es de la época del Renacimiento, pero un caso muy claro es cómo la iglesia, solo por él empezar a indagar sobre el universo, cómo se mueve el universo, lo declararon algo, una injuria en contra de la iglesia. Y fue cuando a él lo quemaron.
y hoy sí lo santifican. Entonces vemos cómo todo eso se sigue repitiendo y hoy se arrepienten de esos errores, pero digamos ahorita con la otra pregunta que sigue sobre la ciencia, vamos a ver también cómo se manejaba en ese entonces y cómo la vemos, cómo la ciencia ha deshumanizado al ser humano también. Es correcto. No sé si Nelson quiere decir algo al respecto. Me gustaría, con el permiso de ustedes, me gustaría, ya que están hablando un poco de la quema de brujas, quiero compartirles dos párrafos de mi producto creativo. Y comienza así. Titula Sanar o Morir. La mujer sin esperanza, pero con un hogar, subió su frente al cielo para implorar perdón a Dios, un perdón no concedido por los hombres. Le pidió a sus verdugos no encender el fuego, aunque sus muñecas doloridas por el talle de la soga manchada de rojo y el dolor de su espíritu aferrado a la vida imploraba piedad. Solo una oportunidad de vivir en una sociedad que mezquinaba el saber, pero cuando finalmente la muchedumbre religiosa se calmó, ella abrió la boca y en un último grito desesperado se dio lo inesperado. Libertad, Señor, por favor. Quiero vivir, solo quiero vivir. La voz entrecortada y agonizante como una flecha seca y arrugada ensordeció el lugar. El pálido cadalso había cazado a otra víctima y estaba listo para iniciar el fuego. Así inicia, son dos páginas muy breves, pero así inicia, digamos, narrando un poco esa quema de una bruja más, ¿no? Que sabía, que tenía un conocimiento, que tenía un saber heredado de su madre, de su abuela, que se va a desarrollar en los siguientes párrafos. Quería compartirles Pero ese abrebocas apenas. está excelente, me gusta, está súper. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar ahora con una pregunta que hace Paula Catalina. Muy bien, Nelson. Muy bien, excelente ese trabajo. Paula Catalina nos pregunta acerca si debería la ciencia actual recuperar alguna dimensión humanista o filosófica que parece haberse perdido en su enfoque estrictamente técnico. Y pregunta si es preferible mantener una relación, dice, o es preferible mantener una separación radical entre lo que es la ciencia y cualquier forma de interpretación simbólica o trascendental. Entonces, Paula respondió aquí ella misma a su pregunta. No sé si quieras hablar algo al respecto. Sí, claro, o sea, como inicié diciendo, la alquimia, lejos de ser una práctica esotérica, también nace como un querer del ser humano, nace de su querer, de su conciencia, abarcar estos principios y conocer sobre estos principios de la física, la química, la matemática, y lo vamos viendo, podemos ver con Pitágoras, que es uno de los precedentes que más se utiliza en la ciencia, pero sin embargo... Vamos analizando y la ciencia se deshumaniza totalmente y ahí es donde hago esa pregunta, si es necesario mantener la ciencia, aparte la ciencia y aparte el humanismo, pero independientemente, algo que el ser humano ha querido hacer. El ser humano de por sí hoy en día se ha vuelto más científico que humanista. Y nos gusta castigar eso, o sea, si tú no eres científico, entonces eres humanista y no vas de acuerdo a mis principios, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí, claro, la ciencia contemporánea es supremamente importante, pero yo digo que la ciencia sí se debe humanizar un poco, sí debe estar sí debe ser un poco más humanista y menos formalista, por así decirlo. Recordemos que somos seres humanos y en ese entonces la ciencia era algo muy humano. Un claro ejemplo era Galileo Galilei o Copérnico, o cuando nos vamos a la Edad Media, cuando estaban estudiando lo que era el ser humano, a pesar de que utilizaban cadáveres, los abrían en clase. Un claro ejemplo es la película Frankenstein que vemos hoy en día. Sí. Más allá no nos podemos ir. ¿Cómo se deshumaniza Víctor Frankenstein al ver su creación? Y eso es lo que está haciendo el ser humano hoy. Nos deshumanizamos y la ciencia es algo muy radical y hay que hay que volverla a humanizar. Sí, muchas gracias, Paula. Bueno, yo al respecto opiné algo y tiene que ver con eso, ¿no? Porque es que la ciencia sí tiene un impacto sobre lo social que debe ser tenido en cuenta. Entonces, precisamente, dice que yo sí creo que la ciencia sí necesita recuperar un poquito de esa mirada humana y profunda que antes acompañaba al conocimiento. No es que se vuelva algo religioso, algo extremadamente religioso como era al principio, ¿no? Que se condenaba
por ejemplo, la persecución a los científicos porque pensaban diferente a lo que establecía la religión, ¿no? Sino que sí recupere como esa mirada profunda, humana, que antes acompañaba el conocimiento, no para volverla religiosa ni para quitarle el rigor, sino para que no olvide que sus descubrimientos científicos, técnicos, afectan la vida real de las personas, ¿sí? Entonces no se puede ignorar eso. Entonces cuando la ciencia se vuelve solo técnica, corre el riesgo de perder de vista lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? El corazón humano, las preguntas por el sentido, el valor de la vida, el impacto de lo que nosotros hacemos. Entonces, miren que la filosofía y también la espiritualidad para muchos ayudan a responder a ese por qué, ¿sí? A ese por qué que la ciencia con su técnica y con sus avances no puede responder. Por eso es que no estoy de acuerdo con separar del todo la ciencia de lo simbólico o lo trascendental. Entonces, esa ruptura nos dejaría a nosotros muy informados, pero muy poco orientados. Entonces, la ciencia nos dice cómo funciona el mundo, pero para saber para qué sirve o cómo debemos usarlo, necesitamos una mirada más humana. ¿Sí? Una mirada más, no podemos desprender una cosa de la otra. Entonces, no sé si nuestro compañero Nelson quiere decir algo al respecto o Paula quiere completar algo para pasar a la parte de la elección del producto creativo. ¿Sí? ¿Pasamos al producto creativo? Sí, me parece que ya, pues en el debate yo creo que ya todo está más que dicho. Listo, listo, excelente. Regálame un segundo, entonces dejamos de compartir acá y vamos a compartir entonces el producto Sí, creativo que de acabamos de acuerdo. elegir. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí en común acuerdo hemos decidido por mayoría, elegimos el producto creativo de nuestra compañera Paula Catalina. Ella escribe un poema y lo presentó ya decorado, bien bonito, y este es el poema del juicio de Dios. Entonces no sé si Paula nos pudiese compartir alguna lectura o leerlo todo, si es posible, para que Sí, quede aquí el registro. ¿Listo? Le sí, sí, agradecemos. claro. Bueno, el poema se titula El juicio de Dios. Dice así: dicen que vendí mi alma, dicen que mi vida está hecha de mentiras, pero ¿a quién se la vendí? ¿Cómo es la vida? Ni siquiera yo la conozco. Hace unos días el cura de la iglesia vino hasta mi casa y me acusó frente a todos en el pueblo. ¿Pero de qué era la acusación? Gritó: brujería. ¿Pero qué es la brujería? Me esposaron, torturaron y me dijeron que me harían un juicio frente a Dios. ¿Pero quién es Dios y por qué Él me hará un juicio? Me torturaron y golpearon. Dicen que he profanado el nombre del Creador. ¿Cuál Creador? ¿Es acaso el creador, es que acaso el Creador no es consciente de que soy libre? Me condenan por ser libre, me condenan por querer conocer. ¿Es acaso el conocimiento un pecado? Luego Dios no es conocimiento, dolor, dolor. Venían con antorchas como si el fuego pudiera purificar lo que su propio miedo ha engendrado en todos nosotros. Muy pronto los veré arder por dentro. Mucho antes de que la llama llegue a estos seres infelices, yo seré libre. Yo arderé en la hoguera, pero seré libre, libre al fin. Me dicen que tienen pruebas en mi contra, pero ¿cuáles pruebas? Me condenan por querer ser libre. Dicen que pronto arderé en el infierno. ¿Qué es el infierno? Me lastiman, me llaman bruja, que estoy maldita como mi madre. ¿Quién fue mi madre? Ella solo era una mujer triste que Dios abandonó. Ella murió por Dios. Entonces, ¿eso me hace bruja? Los inquisidores hablaban de Dios con la boca llena de hierro, recitan letanías, letanías que saben a óxido y obediencia, hablan de pureza, pero yo solo escucho control, dicen fe, pero yo solo escucho hambre. El fuego que queme y consume mi cuerpo dejará mi alma libre al fin. Excelente, excelente Muchas gracias. este producto creativo y bueno, por eso precisamente lo elegimos para que fuera el que quedase ahí como la elección. Entonces, queremos agradecerle a nuestro tutor y a los compañeros que están aquí, ¿sí? Entonces, muchas gracias y hasta aquí Muchas entonces la gracias. grabación de este video. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, compañeros.